Y cambiamos de tema, nos metemos en los deportes y vamos a hablar ahora de una muy buena noticia que tiene que ver con un equipo de rugby venezolano que es sensación en Europa. Está con nosotros a esta hora Wilkinson Arrieta, el capitán de Alcatraz Rugby Club, el club más famoso del rugby venezolano y que tiene la posibilidad de seguir haciendo historia. Wilkinson, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, y muy contento por estar en este espacio y bueno, hablar del deporte que amo, que es el rugby. Wilkinson, en principio cuéntanos por qué hoy están siendo noticias, por qué el equipo nuevamente está en la mirada de todos. Es un equipo tradicional en Venezuela, un equipo que tiene mucho alcance, pero cuéntanos por qué hoy es noticia nuevamente el Club Alcatraz. Y bueno, tenemos 3 años, 3 años yendo a un torneo en Europa, en Costa Blanca, en Alicante, un torneo bastante duro con equipos europeos. Y bueno, un reto que se había sumado para nosotros hace varios años. La primera vez que fuimos al torneo, lastimosamente quedamos como de último. Nos encontramos con una realidad de un rugby bastante superior al nuestro. El año siguiente quedamos en la posición de octavos y bueno, ya este año que fuimos otra vez, logramos acceder al podio. Eh, para nosotros un orgullo muy grande, ya que a un principio veíamos llegar a este nivel imposible y bueno, ya estar compitiendo de tú a tú con estos equipos élites, digamos que para nosotros es decir que el rugby venezolano está a un paso de ser reconocido a nivel mundial. Wilkinson, cuéntanos un poco de qué tal el proyecto Alcatraz, para que un poco las personas conozcan por qué es tan importante esto acá en Venezuela, cómo se inicia esto, de qué trata y cómo surge este equipo para que logre esto en Europa. Bueno, mira, el proyecto Alcatraz es una iniciativa de reinserción social que nace en el año 2003 por un robo a mano armada acá en la Hacienda Santa Teresa. Es un proyecto que empezó a reclutar bandas delictivas sin el uso de la violencia y utilizamos el rugby como herramienta de transformación. El rugby para nosotros es un deporte, para los venezolanos, un deporte bastante desconocido, pero que logró un impacto bastante positivo en estas bandas delictivas. Logró unirlos cuando en algún momento no pensaban nunca en estar juntos. Nace el rugby de Alcatraz Rugby Club. Desde un principio se apostó al desarrollo. Estos jóvenes integrantes de bandas entendieron que para lograr todo lo que hemos logrado hasta ahora era empezar a trabajar con los niños de los sectores vulnerables. Hoy en día, bueno, Fundación Santa Teresa cuenta con alrededor de 2.000 niños que practican rugby acá en la Hacienda. El proyecto Alcatraz ha reclutado 11 bandas delictivas. Estamos en 36 penales a nivel nacional, a través del rugby también. Y bueno, como te dije, lo que empezó como una herramienta de transformación ha sido un impacto bastante grande en la sociedad. Digamos que en el pueblito donde yo vivo, que lo que se respira es rugby y todos los niños de pequeños juegan rugby. Sí, sin duda una labor muy importante. Wilson, cuéntanos cómo fue escoger este deporte. Digamos, decías que era un deporte no muy conocido, ¿cómo fue entonces empezar a enamorar a todos esos niños y jóvenes a que se sumaran y escogieran esta alternativa deportiva como una opción verdadera de proyecto de vida? ¿Y qué ha sido lo más difícil en lograr este emprendimiento, que de por sí emprender en el deporte es muy difícil y más cuando se trata con un fin social? Bueno, empezar en este deporte, como te dije, es un deporte desconocido para nosotros, pero que a la vez nos regalaba ese sentido de familia. Nosotros cuando llegamos acá a la Hacienda Santa Teresa, yo era un niño, tenía 7 años de edad, y como te dije, bueno, en el año 2003, cuando nace el proyecto Alcatraz, el municipio de Revenga era uno de los municipios más peligrosos de toda Venezuela. Cuando llegamos a la Hacienda, el rugby nos regaló un hogar, una familia, nos regaló digamos que un ambiente bastante diferente al que estábamos acostumbrados. Para nosotros como proyecto o para los niños que crecimos aquí, el rugby es nuestra vida entera. Nos educó, nos enseñó los valores, a pesar de que es un deporte de contacto, como muchas personas creen que es un deporte duro, es un deporte que te enseña más que todo cómo aprender a vivir la vida. Nosotros siempre tenemos un dicho que decimos cabeza fría y corazón caliente. Es algo que nos ayuda a pensar sereno. El rugby, en lo personal,
salvó la vida de mi familia completa. Yo soy hijo del líder de la banda que entró a robar en la Hacienda de Santa Teresa. Realmente yo no me veía un futuro bastante bonito y gracias al proyecto y gracias al rugby, bueno, hoy en día todas las cosas que he logrado en mi vida ha sido a través de este deporte. Todo lo que he conseguido y todo lo que he logrado ha sido porque el rugby siempre estuvo presente en mi vida. Y bueno, más que todo una elección de elegir jugar rugby, creo que fue el rugby para mí, bueno, como les dije, es parte de mi vida. Elegir jugar rugby creo que fue la mejor decisión que he tomado hasta ahora. Y bueno, no me arrepiento de haber tomado esta decisión porque básicamente mi vida se basa en todo esto. Sí, te pregunto, tú mismo dices que el rugby no es conocido. Esto es un país de béisbol mayormente. Quizás el fútbol es un deporte más conocido, ¿verdad? Pero ¿por qué rugby? O sea, ¿qué crees tú que tiene el rugby y por qué no fútbol? ¿Por qué no béisbol? ¿Por qué no sé, tenis? Cualquier otro deporte un poco más comercial, por así llamarlo, más conocido en este lado del mundo. ¿Qué tiene el rugby? O sea, ¿qué hace que el rugby sea tan distinto al resto? Mira, nosotros acá en la Hacienda elegimos el rugby, bueno, ya que Alberto, presidente de la empresa, desde pequeño jugó rugby y para él dice que este es el deporte que lo forjó a él como persona. Es el deporte que, como te digo, a muchos nos enseña a vivir la vida un pasito a la vez. Cuando empieza con el proyecto Alcatraz, él incluye el rugby en todo este proceso que tienen estos integrantes de banda. Digamos que este es un deporte donde al principio no existían esos líderes, porque bueno, cuando juntas a dos bandas, cuando tienes bandas hay líderes. El rugby es un deporte bastante desconocido para estos integrantes de banda y empiezan a aprender desde cero. Entonces esos líderes de banda ya no se ven por la parte de encima, sino que ya se empiezan a igualar con todos sus compañeros. Y digamos que, bueno, Alberto incluye el rugby en el proceso de transformación de estos jóvenes integrantes de banda. A la fecha, bueno, todavía el rugby sigue siendo parte de este proceso de transformación. Y bueno, básicamente empezamos con el rugby fue porque Alberto y Enrique, que son los dueños de la empresa, desde pequeños jugaron rugby, sabían que era un deporte que forjaba carácter y que forjaba grandes valores en las personas. Y bueno, hoy en día el rugby es gran parte de Ron Santa Teresa hasta la fecha. Wilkinson, estás contando lo que significa no solo el equipo Alcatraz para tu vida, que es un equipo y un proyecto muy importante en el país, que tiene mucho tiempo ya estableciendo bases y que ha cambiado la vida de muchas personas. Cuentas además que para ti especialmente el deporte y este proyecto y la Hacienda Santa Teresa cambió tu vida porque en principio no sabías a dónde ibas a terminar teniendo además esa relación con tu padre y con lo que había significado en ese momento lo que sucedió en la Hacienda. ¿Cuántas personas de tu entorno tienen una situación similar? ¿Cuántas personas de ese grupo salieron de la violencia en búsqueda de una ayuda en el proyecto Alcatraz y hoy tienen una vida totalmente diferente? No escuché, lo siento, como que se recortó la señal. Te decía que cuántas personas como tú han encontrado en el proyecto Alcatraz un cambio de vida radical, han dejado la violencia, han dejado la delincuencia para cambiar la vida y entender que el camino era otro. Vamos ya a mejorar la conexión porque pues, precisamente nos estaba contando eso muy importante que tiene que ver con esa, digamos, acompañamiento de proyecto social. Vamos allí, Octavio, para que repitas tu pregunta, por favor. A ver si Wilkinson nos escucha. Te preguntaba, Wilkinson, en principio, ¿cuántas personas como tú han logrado salir de la delincuencia, de la violencia y han encontrado en este proyecto una escapatoria y además ahora un estilo de vida? ¿Cuántas personas tienen un testimonio parecido al tuyo y hoy están representando con orgullo este proyecto? Mira, hasta la fecha hemos reclutado 11 bandas delictivas, alrededor de 220 jóvenes pertenecientes a estas bandas delictivas. Nosotros tenemos un programa que se llama Light Shakers, que son los embajadores de marca de Santa Teresa. Como yo, hay varios compañeros que también
han llevado su vida a otro nivel con esta segunda oportunidad que nos ofrecen en el proyecto. Pero somos muchos, porque si nos ponemos a contar, en el año 2003, justamente cuando nace el proyecto, uno de estos jóvenes decide, por iniciativa propia, dice que acabar con la violencia de raíz, y la manera en la que él veía acabar con la violencia de raíz era ir a los sectores vulnerables a enseñarle rugby a los niños. O sea, desde el año 2003 estamos trabajando con niños. Yo llegué aquí cuando tenía 7 años de edad y si te digo, crecer en un ambiente complicado como el que crecí yo o el que crecieron muchos de mis compañeros, muchas personas sé que pueden contar un testimonio o un propósito de vida a través del proyecto. Para nosotros, para mí en lo personal, es un proyecto que no quiero dejar morir porque sé que como salvó mi vida, salvó la vida de otras personas y de otros niños que fueron parte de mi entorno. Es algo, un propósito de vida es esto. Como te dije, soy hijo del chico que entró a robar a la Hacienda Santa Teresa, líder de la banda número 1 reclutada en el proyecto. Mi papá, el gordo, es el entrenador de Alcatraz Rugby Club. Y si te cuento lo que se vivió, mi papá es una persona bastante sentimental, que nos vio crecer a todos estos niños que hoy en día formamos parte del equipo Alcatraz Rugby Club. Y cuando llegamos a Benidorm, que empezamos a ganar estos juegos en este último viaje, la cara de mi papá era de incredulidad, porque digamos que él en un momento nunca imaginó ver a todos esos niños que venían de esos sectores vulnerables y que él vio crecer, lograr tantas cosas buenas en la vida. Sé que como yo cuento hoy en día mi vida, mi perspectiva de cómo he vivido el proyecto, muchos otros también lo pueden contar, que son parte de Alcatraz Rugby Club y de todas esas vidas que se han salvado a través de este proyecto. Sin duda, muchas vidas muy importantes. Ese es el principal resultado y la recompensa de todo el trabajo hecho en estos años, y es el de salvar esas vidas. ¿Qué viene entonces para el proyecto? Ya, digamos, hay logros muy importantes en la cancha, por decirlo de alguna manera, en otros territorios, pero ¿qué sigue para el proyecto Alcatraz a propósito de la meta tan importante que es seguir salvando vidas? No, bueno, de parte de nosotros, seguir trabajando en las comunidades, seguir trabajando con los niños. Yo en lo personal considero que hay talentos increíbles en todas las calles a través del deporte. Yo creo que lo que sigue para nosotros es seguir llevando ese rayito de luz a los penales, que como te dije, asistimos a 36 penales a nivel nacional. Considero que también tenemos que seguir trabajando con los niños. Como te dije, mi idea, y creo que la de muchos que están conmigo, no dejar morir nunca el proyecto y seguir siendo esa fuente de inspiración y de transformación para muchas personas. Mira, Wilkinson, cuéntanos un equipo de rugby, ¿cuántas personas la conforman? ¿Cómo es un poquito el juego? ¿Quién gana? ¿Cómo es el tema de poco para saber? Porque, como tú sabes, pues es un país más de béisbol, no tanto de rugby. ¿Cómo es eso? Sí. Un poquito. Bueno, en el rugby existen varias modalidades. Está la modalidad 15, que son 15 jugadores contra 15 jugadores, 2 tiempos de 40 minutos. Está la modalidad 7, que son 7 jugadores contra 7 jugadores, 2 tiempos de 7 minutos. Esta es la modalidad que nosotros jugamos internacionalmente. Y bueno, hay varias variedades, como rugby playa, que también se juegan 2 tiempos de 5 minutos, 5 contra 5. Y están las modalidades que se han inventado, que son 10 contra 10, 2 tiempos de 10 minutos. Y bueno, estas son las modalidades que se juegan en el rugby aquí en Venezuela. Nosotros apostamos un poquito más al 7 porque es una modalidad con una estructura un poco menos jugadores, más pequeñas, y es una modalidad que se puede trabajar profesionalmente. O sea, se puede trabajar directamente con los jugadores y no es un esquema de juego tampoco tan complicado. Wilkinson, muchas gracias, muy amable. La verdad es que es gratificante escucharte, verte, saber que están logrando todo esto, que no solo están representando a este grupo de personas que tienen una segunda oportunidad en la vida, sino también representando a todo un país,
porque además en serio el Grupo Alcatraz hoy, o el proyecto Alcatraz significa un orgullo para el país. La verdad, desde acá te felicitamos, te mandamos un fuerte abrazo a todo el equipo de Venezuela al Día y nos contenta que puedas seguir haciendo esto, porque la verdad son este tipo de actividades las que terminan marcando diferencia en, perdón, en la vida. Así que te mandamos un fuerte abrazo y tienes las puertas abiertas siempre del programa para cualquier otro testimonio. Gracias, hermano, gracias por el espacio, gracias por poder transmitir mi palabra a través de su programa y bueno, esperamos el proyecto seguir siendo parte de la historia y bueno, esperemos que la próxima vez que se dé la entrevista no sea el tercer lugar, sino el primero. Correcto, y que ya Santiago sepa lo que es rugby, que no vaya a decir que es una pelota redonda ni que es una pelota chiquita. Así que ya lo iremos ahí haciendo que vea partidos de rugby y que sepa cómo es el proyecto Alcatraz. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, hermano. Gracias por el espacio. Bueno, ahí estaba con nosotros Wilkinson, parte de este famoso equipo de